la tempestad. Amén. Jesús calma la tempestad. Por lo tanto, no saques tus ojos de Cristo. Amén. Amén. Mateo capítulo 14, versículo 22 hasta el 36 voy a leer, dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Amén. Bendito. Bendito Dios. Entonces, el tema de hoy es que Jesús calma la tempestad. Nosotros podemos ver aquí que dice la palabra que Jesús hizo que sus discípulos se metieran en la barca para que ya se fueran al otro lado. Si nosotros leemos lo anterior, nos damos cuenta de que poquito antes, en ese mismo capítulo y en otros pasajes paralelos del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que poquito antes el Señor había alimentado milagrosamente a más de 5.000, pero sin contar las mujeres y los niños. Entonces, los ojos de todos estaban puestos en el Señor, porque no cualquiera tenía la capacidad, por así decirlo, de alimentar a 5.000 personas, más las mujeres y más los niños. Y esto, dice el Evangelio de Juan, que no vayan allí ahora, solo se los voy a leer. Juan capítulo 6, versículos 14 y 15, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Es decir, cuando vieron la señal de la alimentación de los 5.000, dijeron, este es el profeta, este es el que tenía que venir. Pero entendiendo Jesús, dice que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Otro se hubiera quedado ahí, iban a venir y lo iban a hacer rey. Pero todas las cosas tienen su tiempo, y en Dios todas las cosas tienen su tiempo, y el tiempo de Dios es perfecto. Nosotros a veces nos adelantamos a las cosas, o a veces nos atrasamos, nos demoramos, y el Señor quiere que vamos más rápido y vamos lento. Pero el Señor tiene un tiempo y todas las cosas las hace en el momento y en el tiempo perfecto. Y el Señor nos ayude a nosotros a aprender también a conocer cuál es el momento y el tiempo. Esta gente quería venir y apoderarse del Señor y hacerlo rey. Sin embargo, ellos no habían entendido que el Señor no venía para ser un rey terrenal. Él no venía para que lo hicieran un rey aquí en la tierra. Ellos esperaban, ustedes recuerden que ellos estaban bajo el Imperio Romano y estaban
como cautivos, estaban dominados, eran un pueblo dominado. No tenían la libertad de hacer lo que ellos querían, sino que tenían ciertos límites, los límites que le imponía el Imperio Romano. Y este milagro de la multiplicación de los panes y los peces había sido tan sorprendente que la atención de la gente se fue hacia el Señor. Y aunque queremos que la gente tenga su atención en el Señor, no la queremos que la gente tenga su atención por otros motivos, que no son los motivos correctos. ¿Amén? Amén. Y ellos querían hacerlo rey, y al hacerlo rey, ellos tenían la esperanza de que Jesús, con la autoridad, con la fama que tenía, con el alcance sobre la gente, él pudiera hacer una revolución militar, llamémosle, y tomarse el poder y rebelarse del Imperio Romano. Y ese no era el plan del Señor. Amén. Porque el plan del Señor era libertarlos, pero la libertad no era una libertad en lo natural, física, en lo como que ahora nosotros estemos esperando, ¿no es cierto? Por ejemplo, como hemos dicho muchas veces, en un gobierno o en otro gobierno, sino que nuestra vista, nuestra visión tiene que estar en el gobierno del reino de Dios, porque el Señor Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dijo el Señor, mis seguidores pelearían, ¿no es cierto? Y él tenía la capacidad para haber formado una tremenda revolución humanamente hablando. Sin embargo, él no perdió el foco y el enfoque al cual él venía. Y Dios nos ayude, porque nosotros también tenemos un llamado, también hemos sido llamados por el Señor con un propósito. Y tenemos algo que hacer en el reino de Dios y para la obra de Dios. Y el enemigo nos quiere tener estancados allí, o nos quiere llevar más rápido de lo que el Señor quiere. Pero que el Señor nos ayude a entender nuestro propósito y el tiempo que Él tiene para nosotros, cuando nosotros tenemos que, ahora es el momento de empezar. Amén. 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 Bueno, en medio de esto dice la palabra que enseguida, el versículo 22, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El Señor sabía y quiso mandar rápido a sus discípulos para salir de ese ambiente. Y mandó a los discípulos, mientras que lo que hizo él, despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y aquí viene un punto sumamente importante, que es la oración. No solamente la oración corporal, que nosotros nos juntamos los días miércoles para orar, eso es bueno y es importante, pero también hay una oración que es vital para nuestras vidas como cristianos, y es esa oración individual. Porque en esa oración individual, fíjese que el Señor estaba en esa constante comunión con el Padre, por eso que Él sabía cuándo era su tiempo y cuándo no lo era. Y lo vemos al Señor orando y apartándose en diferentes pasajes de la Biblia a lugares solitarios para orar. Él, mire, venía saliendo de este tremendo milagro de 5.000 personas alimentadas con unos pocos panes y unos pocos peces. La fama de él creció. Sin embargo, él quiso apartarse para orar. Incluso de sus propios discípulos se apartó. Los mandó primero para él quedarse orando. Dice la Biblia en Marcos 1:35, que el Señor se apartaba a lugares desiertos a orar, y allí, dice otro pasaje, pasó la noche orando a Dios. Antes de escoger a los 12, usted lo puede leer en Lucas capítulo 6, versículo 12, el Señor se retiró a orar. Antes de ir a otras regiones para predicar, Marcos 1:35, el Señor se apartó para orar. El Señor Jesús, antes de ir a la cruz, ¿qué es lo que hizo? Oró. ¿Se acuerda que se fue a un lugar aparte e incluso se apartó un poquito más de los discípulos y les pidió a 3 de sus discípulos más cercanos que se quedaran orando? ¿Y usted sabe lo que pasó? Se durmieron. Estaban cansados. A veces uno está físicamente cansado, pero la oración es vital antes de cada aspecto de nuestra vida importante, sobre todo si tenemos el ejemplo en el Señor, que era el Señor, perfecto, sin pecado, se mantuvo en comunión con Dios. ¿Cuánto más nosotros, hermanos?
los cuales estamos sujetos a tanta situación que nos rodea. ¿Se acuerda que veíamos la semana pasada los pensamientos? La batalla que a veces tenemos en nuestra mente. Estoy segura que durante esta semana, aún después de la palabra, todos nosotros tuvimos batallas y algunas tremendas batallas en nuestra mente. Estoy segura, porque creo que cuando la palabra del Señor fue soltada, a la vez también vinieron sobre nosotros situaciones de desánimo, de quizás de tentación, de diferentes cosas que nos atacaron en nuestra mente. Y nosotros tenemos que orar y buscar del Señor. Jesús fue un hombre entregado a la oración constante. Es muy importante estar solos, en soledad a veces, para poder tener ese tiempo sin interrupción. Yo no sé si usted se ha fijado que a veces nos ponemos a orar y olvídese si llevamos el teléfono por ahí y entra un mensaje y entra otro, una llamada o otra cosa, y usted en su mente piensa, ¿será algo importante que me están llamando? ¿Será esto? ¿Será lo otro? En ese tiempo no habían teléfonos celulares, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que lograr, todos nosotros, y vencer en esa batalla de lograr apartar nuestro tiempo para orar a solas. Después de esto, el Señor dice la palabra que, versículo 24, el Señor ya se preparó para ir con los discípulos y la barca estaba en medio del mar, y aquí viene una parte importante, azotada por las olas porque el viento era contrario, es decir, había una tormenta, había una tempestad. Usted sabe que en la vida todos nosotros vamos a estar constantemente pasando por tormentas y por tempestades. Yo sé que hay personas que predican, ¿no es cierto?, un evangelio donde todo va a ser, pero le va a ir súper bien, ¿no es cierto?, y incluso va a tener mucho dinero y muchas cosas así. Pero la palabra nos muestra a nosotros que aunque Dios así muchas veces nos bendice de esa manera, ¿no es cierto?, con dinero o con prosperidad material en cosas, también la palabra del Señor nos muestra a nosotros de que a través de muchas tribulaciones, dice en el libro de los Hechos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y es más, nos dice que las aflicciones del tiempo presente, si yo les preguntara ahora, y no les voy a preguntar si usted está pasando alguna aflicción, estoy segura que todos ustedes podrían levantar su mano o quizás las dos y decir, sí, estoy pasando situaciones, estoy pasando aflicciones en mi vida. Y esa es la realidad. Pero dice la palabra que las aflicciones del tiempo presente, Romanos capítulo 8, versículo 18, no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Miren, no lo entendemos completamente, porque cuando estamos pasando las aflicciones, ¡ay, qué difícil se nos hace! ¡Qué tremendo se nos hace! ¡Qué desánimo nos viene! ¡Qué ganas de... Pero quiero decirle en este día a ustedes y a mí que las aflicciones que nosotros estemos pasando no tienen comparación, no se pueden ni comparar con la gloria venidera, con la gloria que un día nosotros vamos a estar disfrutando al lado de la presencia del Señor. Amén. Y que todas estas cosas que para nosotros ahora son, a veces se nos hacen gigantes, van a ser así pequeñitas, van a quedar como nada. Las olas, ¿no es cierto?, estaban azotando la barca, porque el viento era contrario. Las cosas en nuestra vida muchas veces se nos hacen contrarias, pero en ese momento el Señor aparece. Versículo 25 ahora dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y podríamos decir que el mar bíblicamente representa, dice la Biblia que representa en algunas situaciones multitudes, en otros momentos, en este caso el mar así alterado, representa los problemas, los golpes, ¿no es cierto?, las olas que nos golpean en la vida. El Señor vino a ellos en medio de eso, a la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, es decir, ellos ya se habían ido, iban en la mitad de ahí cruzando el mar de Galilea, y ese mar
era conocido porque de repente se levantaban tempestades. Ahí los hermanos que anduvieron por Tierra Santa Sí. pueden, ¿no es cierto?, decir, hablar del mar de Galilea, que se ve como, ¿no es cierto?, algo calmadito. Sí. Pero de repente se levantaban las tempestades. Y a medianoche se levantó. Se levantó, y cuando el Señor vino a ellos, eran más o menos, dice, la cuarta vigilia, eran como entre las 3 y las 6 de la mañana, es decir, estaba oscuro. En medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, el Señor apareció. Y yo quiero decirte que en medio de la tormenta en tu vida, en medio de la tempestad que tú puedas estar pasando de diferentes cosas, el Señor aparece, el Señor está. El Señor dice, aquí estoy. ¿Y sabe qué? Dice que apareció caminando sobre el mar. Es decir, el Señor camina sobre los problemas, el Señor camina sobre las dificultades. No importa si es una dificultad económica, no importa si es una dificultad familiar, no importa si es una dificultad en la salud. El Señor aparece y camina y Él domina todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Y los discípulos, versículo 26, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Acuérdense que era de noche, acuérdense que no tenían sus teléfonos celulares para apretarle ahí la linterna y mostrar. No, era de noche. De repente ellos vieron a alguien caminando y se asustaron. ¿Y acaso no nos pasa a nosotros también que a veces nosotros, si vemos algo en la noche o algo, uno como que llega a saltar? Bueno, ellos estaban en medio de la tempestad, en medio del momento difícil. El Señor aparece, no lo reconocen inmediatamente y gritan, dieron voces de miedo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué miedo! No podían salir corriendo porque ¿a dónde iban a salir si estaban en la mitad del mar? En pleno océano. Pero enseguida, versículo 27, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué bonito, porque la palabra del Señor es apropiada a nuestras vidas en todo momento. La palabra del Señor es una palabra pura, precisa, poderosa. Y aparece allí en medio de la dificultad, y esa palabra que el Señor nos da nos cambia el día, nos cambia la vida, nos abre una nueva perspectiva. Cuando vemos todo oscuro, como que no hay salida. ¿Acaso usted no se ha sentido a veces como que no hay salida? ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cuándo va a terminar esto? El Señor aparece y dice, aquí estoy. Y aunque pases por las aguas, dice, no te anegarán, no te van a tapar, no te van a inundar. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aquí estoy. Te sostengo con mi diestra poderosa. Leía la hermana al principio, que Dios estaba allí, sosteniéndonos. Amén. Yo no sé si usted puede imaginar una mano y al Señor, usted allí en la mano del Señor, de esa mano poderosa, y el Señor dice, aquí te tengo. Y de mi mano nadie te va a arrebatar. Amén. Aleluya. Amén. Es algo maravilloso. Los discípulos contestaron con temor y Aleluya. miedo. Y no estaban seguros al principio si era el Señor. Pero Pedro, ¿sabe lo que hizo Pedro? Pedro le respondió, entonces le respondió Pedro y dijo, versículo 28, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Era atrevido Pedro, ¿no? Se atrevía. Él quería una señal porque no tenía bastante fe, o no sé. ¿Todas? Bueno, ¿Duda? tenía más fe que la que tenemos nosotros. porque Caminar Porque sobre el mar. ¿no es cierto? Se atrevió a cuando le dijo, Señor, si eres tú. Mire, él era muy rápido, era muy impulsivo. Y esas cosas le permitieron a veces vivir y tener unas experiencias que los otros no tuvieron. Pero sin embargo también esa impulsividad de él lo metió en problemas a veces. Y nosotros tenemos que aprender a ser balanceados en nuestra vida. No es fácil, a veces nos toma toda la vida para poder llegar al balance de lo que Dios quiere, de no ir tan rápido ni de ir tan lento, de no adelantarnos al Señor o de no atrasarnos a los planes del Señor.
el Señor nunca llega tarde. El Señor nunca se equivoca, sino que Él llega en el momento justo, en el momento Amén. oportuno. Amén. A veces a nosotros nos pareciera que ya no. Y cuando estamos en medio de la tormenta, la vemos grande, hermanos. A veces incluso, tengo que decirles que a veces lo vemos más grande de lo que es en realidad. ¿Acaso nuestros problemas no los sentimos que son los más grandes, que otros no tienen más grandes que nosotros? Y de repente usted va al hospital, va a un lugar y se encuentra, empieza a conversar con alguien y se da cuenta que su problema, por así decirlo, que aunque es grande, es así comparado con el problema de otra persona. Pero en el momento lo sentimos, pero Dios mío, qué grande lo sentimos, que ahogados nos sentimos a veces. Pero Dios tiene la respuesta, Dios tiene la solución, Amén. Dios está Amén. obrando. Cantábamos ahí, aunque no puedo ver, sé que tú estás obrando. Y Él está obrando en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Pedro se atrevió a decirle, Señor, si eres tú, ya que eres tú, porque el Señor les dijo, no teman, yo soy. Y yo soy quiere decir que Él era Dios. Dios está aquí, Dios está con ustedes, le dijo el Señor, y el Señor nos dice a nosotros, yo estoy con ustedes, aún en medio de la circunstancia difícil, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la dificultad familiar, estoy con ustedes, estoy contigo, Amén. no te dejaré ni te desampararé. Amén. Aleluya. Y cuando Pedro le dice eso, ya que eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, el Señor le dijo, ok, ven. ¿Se ha fijado que a veces nosotros le pedimos algunas cosas a Dios? Y le pedimos, y el Señor dice, ya, ok, ahí la tienes. Y después estamos, Señor, ¿qué hago? ¿qué hago con esto? ¿En qué me metí? El Señor le dijo, ven. Y Pedro se atrevió. Descendiendo, dice el versículo 29, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es decir, ahora ya no era solamente Pedro, el Señor Jesús el que caminaba sobre las aguas, sino que Pedro, en medio de todo eso, de toda la tormenta, todavía estaba la tormenta allí, todavía estaba la tempestad, todavía estaba la barca siendo azotada. Pero Pedro en ese momento miró al Señor y se le olvidó todo eso y le dijo, Señor, si eres tú, ya que eres tú, dime que yo vaya. Y el Señor dijo, ok, ven. Y Pedro ahí, saliendo de la barca, se lanzó sobre el agua, se lanzó sobre los problemas, por así decirlo. Y comenzó a caminar mirando al Señor. Y mientras miraba al Señor, él podía caminar, qué maravilloso, sobre las aguas. Tenía más fe que nosotros. Eso sí. Porque a veces decimos, ¿no es cierto?, de Pedro, no, es que Pedro no tenía mucha fe. Si Pedro no tenía mucha fe y caminó sobre las aguas, no sé qué fe tenemos nosotros entonces. Y los otros discípulos lo estarían mirando. ¡Wow! Mira, Pedro ahí. Y Pedro miraba al Señor y caminaba. Versículo 30. Y eso le pasó a Pedro como nos pasa muchas veces a nosotros. Pero, ahí viene el pero. Usted sabe que los peros cambian lo que viene después. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Hay momentos que nosotros somos capaces de hacer grandes cosas para Dios, como que sacamos fe y fuerza y nos atrevemos y hacemos grandes cosas. Pero a veces al momento siguiente, a veces en cosas que son más pequeñas, que nos golpean, la fe se nos viene abajo. ¿Y sabe por qué? Porque sacamos nuestros ojos de Cristo. ¿Sabe cuando Pedro se comenzó a hundir? Cuando sacó su vista del Señor. Al sacarlo, dice, ahora empezó a ver el fuerte viento. Al ver el fuerte viento tuvo miedo. Entonces empezó a mirar las circunstancias alrededor. Empezó a mirar los problemas. Y en lugar de seguir adelante, se desanimó. Tuvo miedo. Nosotros también, hermanos, quiero
decirte en este día que si nosotros sacamos nuestra vista del Señor, en nuestro caminar con el Señor, cualquiera de nosotros, no importa si usted tiene un tremendo ministerio, un pequeño ministerio, si usted es conocido o desconocido, si usted saca sus ojos de Cristo, usted se va a hundir. Si yo saco mis ojos de Cristo, me voy a hundir. Voy a comenzar a hundirme. ¿A hundirme en qué? En los problemas, en las dificultades, en las tentaciones, en los pensamientos negativos, en lo que el enemigo nos tira a diario sobre nosotros. Sacando sus ojos comenzó a hundirse. Yo no sé cuánto de nosotros nos sentimos como hundiéndonos en este día, hundiéndonos por el ataque del diablo a nuestras mentes, a nuestros pensamientos, por las situaciones que a veces vivimos en la familia, por las situaciones, como dije, económicas, por enfermedades, por cosas, a veces esas cosas nos desaniman. Pero la buena noticia es que la misericordia de Dios, aquí Pedro sabía hacia dónde tenía que llamar, en dónde tenía que pedir ayuda. No se volvió a los discípulos a decirle: ustedes, compañeros de barca, pescadores, ayúdenme. Porque recuerde que ellos estaban acostumbrados a andar pescando y conocían también ese mar y todo eso. Sino que él inmediatamente clamó al Señor. Clama a mí, dice la palabra en Jeremías capítulo 33, versículo 3, y yo te responderé. No importa, mire, la causa, la razón por la que nos empezamos a hundir. Clamemos al Señor. Clama a mí y yo te responderé. Y el Señor le dijo, porque él le gritó, ¿no es cierto?, en su desesperación, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Cualquiera sea la circunstancia que nosotros estemos pasando ahora, o vayamos a pasar en un futuro cercano, hermanos, tenemos que clamar al Señor. El Señor es nuestra esperanza, solamente Él. No hay esperanza fuera de Él. Señor, sálvame, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Al momento, versículo 31, Jesús, extendiendo la mano, asió de él, es decir, lo tomó, lo agarró fuerte y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esa palabra viene de la idea de dudar, viene de la idea de tener dividida la visión, es decir, nos dividimos, tenemos la visión en Cristo, pero también tenemos la visión hacia otra dirección. ¿Y por qué dudaste?, le dice. Es decir, mire, la poca fe, por así decirlo, implica la duda, porque lo opuesto a la fe es la duda. Cuando nuestra visión está dividida, para allá miramos al Señor y para acá estamos mirando los problemas, vamos a empezar a hundirnos. Yo sé que es difícil, hermanos. No les digo que es fácil, ¿no es cierto?, cuando uno está en medio de los problemas, estar solamente mirando para allá. A veces miramos acá y decimos: ¡ay, qué fuerte, qué duro, qué difícil, qué pesada esta situación! Pero el Señor nos dice que Él es la respuesta. Y el Señor lo tomó, asió de él, lo sacó, y cuando ellos subieron en la barca, versículo 32, se calmó el viento. Las tormentas y las tempestades en nuestra vida no duran para siempre. No importa la que sea, no dura para siempre. Vienen las tormentas, vienen las dificultades, pero tal como en la vida normal, diario, cuando viene una tormenta, cuando viene un huracán, cuando viene un tornado que a veces deja tremendos destrozos, ¿verdad? Pasa, no dura todo el tiempo. Llega un momento en que se calma, viene la calma. Y el Señor le dijo, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, dice la palabra. Entonces ellos, los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ellos eran los discípulos del Señor, pero en ese momento recién estaban como
como dándose cuenta, como reconociendo a través de lo que vieron que el Señor hizo, de que Pedro caminó sobre las aguas, de que cuando se estaba hundiendo lo sacó y de que cuando subieron a la barca, se calmó todo. Ellos dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Como que allí tuvieron ese reconocimiento. Nosotros muchas veces nos hemos dado cuenta de lo grande que es el Señor, de cómo el Señor calma la tempestad. Esta no era la primera vez que el Señor calmaba tempestad. Había otra vez anterior a esa que ya el Señor había calmado la tempestad. Sin embargo, cuando vino la situación otra vez, ellos tuvieron miedo. ¿Y no nos pasa a nosotros lo mismo? Que hemos visto la mano del Señor, la obra del Señor, la sanidad del Señor, la respuesta del Señor, y luego viene otra vez la situación y otra vez estamos, ¿qué voy a hacer? Ajá. Sí, nos pasa a todos. Se calmó el viento. Cualquiera sea la situación que estás pasando tú el día de hoy, se va a calmar. Va a llegar un momento de calma. Gloria a Dios. Dice un dicho popular que después de la tempestad, de la tormenta, viene la calma. Y es así, hermanos. No viene para siempre. Y ellos reconocieron el señorío del Señor. Y terminó, dice, esa travesía. Es decir, llega un tiempo en que ese proceso en el cual nosotros estamos pasando, a veces son procesos que duran años. Si usted piensa en José de la Biblia, cuando él fue vendido por sus hermanos injustamente, no había hecho nada malo, injustamente fue vendido, después injustamente fue atacado, ¿no es cierto?, por Potifar, la esposa por la esposa de Potifar. Injustamente se le acusó de algo que era injusto. Luego fue llevado a la cárcel injustamente. Y eso duró, hermanos, por lo menos duró como unos 13 años, todo ese proceso. Sin embargo, llegó un momento en que eso se acabó. Llegó un momento en que dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Llegó un momento en que la calma vino, llegó un momento en que lo que Dios había hablado acerca de la vida de José se iba a cumplir. Llegó ese momento, gloria a Dios. Amén. Pero hubo un proceso largo, Aleluya. un proceso difícil. Quizás cuántas veces José lloró por ver la injusticia de lo que le pasaba. Quizás cuántas veces la palabra registra en Génesis, cuando él se encontró con sus hermanos y reveló, ¿no es cierto?, que él había estado, que él era el que habían vendido, el que dieron por muerto, etcétera, etcétera. Cuando él lo reveló y todo, dice la Biblia que después él lloró amargamente, lloró con gritos que lo escuchaban los egipcios de allá del otro lado. ¿Cómo sería el dolor y la angustia que llevaba? Sin embargo, ese dolor y esa angustia que él llevaba dentro por ese trato injusto, no lo hizo aborrecer a sus hermanos, que eran la causa, por así decirlo, humanamente hablando, de mucho del sufrimiento de él. Él no los aborreció, él los perdonó. Y no solo los perdonó, sino que los restauró. Les dijo, no, miren, cuando ellos lloraban, al darse cuenta, ellos les dijo, no se preocupen. Dios me trajo aquí, o sea, en otras palabras, no fueron ustedes, aunque fueron ellos en lo natural, no fueron ellos. Así que esa persona que te causa problemas en tu vida, no, Ay, mamá. esa persona que te causa problemas en tu vida, mira más allá de ese momento y de esa circunstancia. ¿Sabe por qué? Porque, mira, es Dios. Si tú amas al Señor, lo está permitiendo para llevarte más allá ¿dónde? Más allá a una comunión con Él, más allá a una confianza en Él, más allá a una búsqueda de Él, más allá a poder experimentar lo que es perdonar a otros. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona a nosotros. Aleluya. Qué maravilloso, ¿no? Qué tremendo. Yo en algunas oportunidades le he dicho, con mis hermanos tuvimos una niñez dura, difícil, muy difícil. Sin embargo, yo puedo dar gracias a Dios que a través de esa niñez dura y difícil, donde de repente en algún momento de mi vida pensé, si esto en la vida no vale la pena vivir, quiero decirle que gracias a Dios en medio de eso y a través de eso, de ese proceso,
me llevó a tomarme del Señor, me llevó a conocer al Señor, a ver que Él es la única esperanza, a ver que Él es poderoso y que los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros se van a cumplir si nosotros permanecemos fieles al Señor. Amén. Permanezcamos fieles al Aleluya. Señor y lo que Dios ha dicho, Él lo va a hacer. Amén. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Amén. Cristo. Aleluya. Debemos siempre buscar la ayuda del Señor, porque el Señor dice la palabra que Él es nuestro sumo sacerdote y que en medio de las tribulaciones, de las situaciones difíciles, debemos acercarnos a Él confiadamente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Amén. A veces estamos allí, Aleluya. socorro, Señor, socorro. El Señor viene en tu rescate, aleluya. Él viene Aleluya. al que le invoca. Y el que se acerca a Él, dice la palabra, Amén. Él no le echa fuera. Gloria a Dios. Entonces, ya que el Señor nos ayude para que nosotros ya no estemos con tanto temor y tanta duda. El Señor va a hacer lo que Él va a hacer si nosotros permanecemos confiados, Sí, si nosotros le clamamos, si nosotros miramos no el momento, ese momento que estamos pasando, miremos que vamos a salir de ese momento, vamos a salir del problema. El Señor nos va a sacar a victoria. Amén. Amén. Como Él sea, Él nos va a sacar a victoria. Amén. Amén. Porque el que nosotros lleguemos un día a la presencia del Señor, salvos por Él, por la gracia de Dios, lleguemos a estar frente a frente al Señor, es una tremenda victoria, hermanos. Porque la derrota es perderse eternamente, teniendo el medio de salvación que es el Señor Jesucristo. Así que el día que nosotros lleguemos allí, nosotros vamos, todo este sufrimiento, todas las cosas que vivimos en esta tierra, van a quedar como nada, van a ser como, ¿qué? ¿Qué fue eso? Un sueño. Gracias, Señor, por haberme salvado. Gracias, Señor, por haberme rescatado. Gracias, Señor, que aún en medio de tanta imperfección nuestra, tú me llevaste de la mano, Amén. me llevaste a la victoria Gloria a y me Cristo. llevaste Aleluya. a la presencia poderosa de Dios, eterna de Dios. Qué cosa más Amén. maravillosa. Y Amén. terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. El borde del vestido del Señor trae sanidad. Mire, no es que el poder estuviera allí, el poder estaba en Cristo. Pero tal como cuando de Pablo llevaban los delantales y los llevaban a las personas y los espíritus inmundos salían y gente eran sanadas, tal como cuando la sombra de Pedro caminaba y la sombra de Pedro, la gente ponía a los enfermos a la sombra de Pedro Y para sanaba. recibir sanidad, era el punto de contacto, porque a veces nosotros necesitamos como ver ese punto de contacto, tener un punto de contacto donde vemos a alguien que Dios está usando y como que queremos tocarlo. Pero el poder de Dios va más allá de eso. Dios a veces lo permite, ¿me entiende? A través del toque de un pañuelo, a través de una situación así. Pero el poder del Señor va más allá. Yeah. Es mayormente más poderoso que Amén. incluso una cosa física. Sí. Porque es la misma presencia de Dios. Y la presencia de Dios Amén. está aquí el día de hoy. Amén. La presencia de Aleluya. Dios está, seamos muchos o seamos pocos. La presencia del Señor está aquí. Y en medio de cualquier tempestad, tormenta que nosotros estemos pasando, por la fe, miremos al Señor, por la fe, tomémonos de su mano, por la fe, toquémosle. Amén. Porque Él nos hace Aleluya. nuevos, Él trae la paz, la calma. Solo Dios lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer, hermanos. Él nos da la perspectiva correcta. Cuando vemos las cosas imposibles, Él nos trae y nos muestra, mira, esto es posible. Porque al que cree todo le es posible. Amén. Amén. Gloria a Dios. Les invito a ponerse en pie. Vamos a orar al Señor y luego vamos a estar cantando una canción al Señor también. Amén.